perder tiempo más, toca hablar sobre el Espíritu Santo. Cuando la hermana Selenia me hizo la invitación, tocó mi corazón porque en estos días precisamente estaba tratando de digerir, ¿verdad? Lo que es intimar con el Espíritu Santo, intimar. Nosotros hablamos del Espíritu Santo, lo nombramos mucho, pero realmente nuestra intimidad con Él se queda muy vaga, queda muy vaga, porque el entender que los dones del Espíritu Santo son un regalo de Dios. Cuando yo soy una de las personas que me gusta mucho dar regalos, sorprender a la gente, no para que me alaben, ¿no? Sino porque hay algo que no tiene precio cuando tú sorprendes a alguien su rostro. Cuando tú le das algo a alguien que por supuesto no lo espera de sorpresa, el rostro que coloca no tiene precio, es algo tan hermoso ver esa sensación de gozo, de alegría, de no entender, o sea, tú me regalas eso a mí. Y asimismo, el Espíritu Santo nos eligió para regalarnos sus dones, no porque los merezcamos, sino simple y llanamente porque a Él le plació vernos nuestro rostro, ver nuestra gratitud y consolarnos, que es su trabajo. Pues vamos a leer, ¿verdad? En la parte de Corintios, el versículo base de Corintios, vamos a dar un preámbulo de 1 Corintios 12. Hace mucho tiempo, exactamente 3 años, no tantísimo, pero sí 3 años y medio, el Señor me dictó un pénsul de estudios para formar atalayas. Y el segundo tema de ese pénsul de estudio es precisamente los dones del Espíritu. Y bueno, nosotros tomamos como base 1 Corintios 12, ¿verdad? Del 7 en adelante. Sin embargo, mis queridos hermanos, realmente tenemos que saber dónde nace la manifestación del Espíritu Santo, dónde fluye, dónde surge, dónde es el principio. Y el principio está en el Génesis, porque el Señor, cuando fue a crear al hombre, Él empezó creando todos los seres vivos del agua, de la tierra, de los aires. Yo siempre predico y digo, Él estaba creando bichitos, seres vivos, pero eran bichitos porque no satisfacían su creación, su esencia de ser arquitecto, ¿verdad? Y hizo uno, hizo otro, hizo los monstruos marinos, dice, que hizo los monstruos marinos. Por eso yo siempre digo, él empezó haciendo bichitos y de repente hizo tantos seres vivos, infinitos, y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dice la palabra del Señor en Génesis, dice, y en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces, fíjense que no solamente hablamos de Corintios, sino del Génesis. En el principio, el Espíritu de Dios fue el que se movía. El Espíritu de Dios se paseaba. El Espíritu de Dios empezó a hacer ese detective de ver todo el desorden que había en la tierra. Dice la palabra del Señor que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se paseaba. Luego vemos en toda la parte de los profetas, especialmente en Isaías, donde hace referencia, Isaías 11:2, donde él hace referencia sobre los dones del Espíritu que deben estar en los elegidos. Pero fíjate que en los dones del Espíritu, según Isaías, tenemos que resaltar
permítame por aquí para nombrar un poco, ¿verdad? Tenemos que resaltar que el Espíritu de Dios debe reposar en el hombre, ¿verdad? Todo hombre o mujer que tiene el Espíritu de Dios debe tener el Espíritu de Elohim, del Todopoderoso, el Espíritu de sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de aquello como dijo Salomón. Salomón dijo, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Isaías nos dice, en Isaías 11:2, nos dice que el espíritu de Elohim debe estar sobre aquellos que son elegidos, porque el espíritu de Dios va a resplandecer tu rostro, porque eres una antorcha donde quiera que te pares, porque no llevas solamente un aliento de vida, solamente un soplo, sino que tu rostro debe estar capacitado para sorprender e impactar donde camines, porque eres una persona que con sabiduría debes saber exactamente cómo comportarte. Para poder recibir el Espíritu de Dios, debemos recibir la sabiduría que solamente Dios nos puede dar, ¿verdad? También podemos resaltar el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder. Pablo hablaba mucho del espíritu de poder y dominio propio. Tenemos que tener dominio sobre nuestras emociones, las emociones de nuestra carne. ¿Por qué? Porque esa es nuestra gran lucha. Yo les decía al principio que cuando le damos algo a alguien que no lo espera, no se cree merecedor de ese presente y se sorprende, pero su rostro es un rostro de gozo, su rostro es un rostro de gratitud, sobre todo de una sorpresa muy grata. También tenemos que tener el espíritu de conocimiento. El espíritu de conocimiento, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo vamos a encontrar en las escrituras, revisando las escrituras, orándole al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque en los dones del Espíritu, mis queridos hermanos, no son algo que nosotros nos merecemos. Cada uno de nosotros podemos estar sorprendidos. Yo tengo caminando en los senderos, en las pisadas del maestro, tengo aproximadamente 42 años. Y en esos yo llegué a los pies del Padre a una edad muy corta, de 8 años de edad. Y venía un poquito traumada porque mi mamá le gustaba el oculto y le gustaba también hacerle las promesas al llamado Nazareno en los católicos. Y recuerdo muy puntualmente que yo la veía vestida de morado y yo me sentaba en una acera a llorar. 7 años, molesta porque no me gustaba eso. A los 8 años, cuando llego a los pies del Señor, estoy muy agradecida porque no dejó que esta sierva se contaminara con ninguna otra creencia, aún viviendo con una madre que le gustaba lo oculto. Y desde entonces aprendí que Él te escoge antes de la creación del mundo. Tú puedes nacer en medio de inmundicia. De hecho, la palabra dice que nos trae del muladar, nos saca del muladar. ¿Por qué? Porque vienes elegido, seleccionado desde el más allá, a donde un día vamos a regresar, donde un día debemos regresar como obreros aprobados, como obreros dignos de ser llamados hijos del Eterno, hijos del Dios viviente. En los dones del Espíritu, nosotros tenemos un mal concepto humano, ¿verdad? Y cuando el Señor me daba esta palabra hace 3 años, me decía, tienes que enseñar lo natural para que ellos puedan entender lo espiritual. Entonces vamos a hablar un poco, me avisan por favor, vamos a hablar un poco sobre lo que son los dones naturales.
Tranquila, pastora. Vamos a hablar un poco de lo que son los dones naturales. Los dones naturales tienen que ver con aquella esencia con la que naciste. Hay gente que nace para hacer unas ricas tortas y tienen una forma de batirla muy rápida, muy puntual. No necesitan ni receta. Eso es un don, eso es un don, eso es un arte que Dios le ha regalado para ganarse la vida. Podemos conseguir también a los médicos, a los mecánicos. Yo digo que los médicos y los mecánicos son sobrenaturalmente asombrosos, porque saben lo que es operar un cuerpo humano, llegar a la esencia del mal y extraerlo cuando es un cáncer o cuando es una enfermedad. Igual un carro, el motor está compuesto de tantas cosas y el mecánico, según su experiencia, pero usted va y le dice, le da una vuelta y dice, ah, eso es tal cosa. Eso es un don natural, eso es un don para ganarse la vida. Pero ahora vamos a preguntarnos, ¿ese don será para que él diga, yo soy el mejor mecánico del mundo? No, realmente ese don es para que todo el que tiene dificultad con su vehículo y no tiene idea por dónde empezar, sabe a dónde ir. Tiene alguien que Dios le dio ese don para que bendiga y para que le resuelva el problema, aquel que no sabe cómo resolverlo. Entonces, él es portador del don, pero más no es para su vanagloria, no es para hincharse, para inflamarse, para crecerse, para enaltecerse, es para bendecir a otros y a su vez él se bendice porque de ahí él come y su núcleo familiar. El arquitecto tiene el don de dibujar, de diseñar. También es un conocimiento que él prepara en medio de una carrera, durante de una carrera académica, pero él nació con eso. Por ejemplo, en mi caso, soy de profesión contador público, pero me gusta mucho dar clases. Me encanta dar clases. Y doy clases a nivel universitario. Y doy clases porque en cada clase que yo doy, lo primero que hago es dejar el nombre de nuestro Señor en alto. Hacemos una oración de ingreso. Y allí yo soy la que más aprendo, porque mientras usted más repite la materia, más usted la va entendiendo. Y cada vez que a usted le dan la misma materia, pero usted tiene nuevos alumnos, usted va a aprender de cada pregunta que ellos hagan. Así lo vamos a hacer hoy. Yo voy a hacer un paréntesis, luego que hable lo siguiente y para ver quién quiera participar o hacer alguna pregunta que el Espíritu de Dios hoy coloque en nuestros corazones. Porque la mejor alimentación es recíproca, es cuando se crea un feedback, va y viene. ¿Ok? Entonces, aclaramos que los Amén. naturales son aquellos que Dios nos entrega como el arte de ganarnos la vida. Y que no todo el mundo tiene todos los conocimientos. Pueden haber personas multifacéticas que pueden tener hasta 5 carreras, quizás más, pero no las puede desarrollar todas a la vez. Tiene que enfocarse en una, aunque el conocimiento de todas las carreras te hace ser mayor luz, te hace ser mayor instrumento de guía. Por eso está la parte de la consejería. En los dones espirituales también podemos resaltar 9 dones. Podemos resaltar 9 dones. Entre los dones espirituales podemos resaltar los 9 dones del Espíritu, que incluyen el don de sabiduría, el don de ciencia, el don de fe. Por ejemplo, aquí en el don de ciencia, nos han enseñado a nosotros que profetizar es ciencia y no es correcto,
porque la ciencia es la que se prepara en el conocimiento, en la búsqueda del conocimiento, ¿verdad? Mientras que el don de declarar, de anunciar, de hablar en nombre de, que es el de profetizar, es un don de ser sensible para ser utilizado por el Santo Espíritu de Dios y que trae un mensaje por el medio nuestro. En ese mensaje, entonces la gente dice, no, es ciencia porque anunció lo que iba a pasar y nadie lo sabía. No, no. Ciencia es todo aquel método que se puede comprobar. Por eso cuando usted dice las ciencias políticas, las ciencias jurídicas, las ciencias de salud, entonces es toda base que tenga un método de estudio comprobable. Por eso tenemos que aprenderlo en lo natural para poderlo entender en lo espiritual. Sin embargo, donde resalta el don de fe, allí está el creer. El creer, allí va vinculado aquel que lo llamamos profeta, que profetiza, o un atalaya. Este es un mensajero que habla en nombre del Dios viviente, porque este sí dice lo que no ha sucedido. Por eso que fe es creer, como nos lo dicen hebreos, ¿no? La fe es el creer y la certeza de lo que no se ve, yo lo creo. El don de sanidad, aquí es donde nosotros podemos ver, como le decían, el don de ciencia o en lo natural. Es decir, una persona puede estudiar muchas carreras y ejercerlas en su momento simultáneas, usar de ese conocimiento. El personaje, que es una vasija mucho más presta para ser usada por el Santo Espíritu de Dios, puede también ser instrumento para todos los 9 dones. Y puede ser el instrumento que Dios use por medio de su Santo Espíritu para ir donde alguien que tenga alguna dificultad de salud, que esté determinada por el Santo Espíritu de Dios a ser sano. Porque los milagros no son tampoco para hacer crecer a aquella persona que es vasija, es para que la fe aumente, es para que haya, como dice Daniel 4:6, dice, y conviene que yo declare las señales y milagros que Dios, que el Altísimo ha hecho conmigo. Podemos hablar del don de milagros, lo unimos con el don de sanidad, porque si hay una sanidad, para nosotros es un gran milagro, como les hablaba, el don de profecías. Pero hay un don que a mí me llama muchísimo, muchísimo, muchísimo la atención, y es el don de discernimiento de espíritu. ¿Sabían ustedes que los espíritus inmundos también hablan lenguas? El don de lengua y el don de interpretación de lengua. Estos tres son temas muy álgidos, mis queridos hermanos, porque hay personas que se dejan mover por las emociones de la carne. Hay personas que estudian la Biblia o la leen algunos versículos. Hay algo que se llama el primer amor. Aquellas personas que experimentan eventos milagrosos, sobrenaturales, espirituales, y entran en un choque con sus emociones. Entonces ya oyeron, o vieron, o soñaron, y inmediatamente se vuelven jueces y van y le dicen a alguien, yo soñé contigo y te va a pasar tal cosa y te va a suceder tal cosa. Imaginemos que es positivo aquello y sucede. Esa persona, cuando tiene el segundo evento, ya empieza su carne a crecerse
Y allí es extremadamente peligroso, porque también los espíritus hablan. Yo tuve un evento con un hermano adorador donde me congrego, y este hermanito, hace tiempo, y este hermanito llegó, me pidió la cola, yo lo llevé a un lugar. Mi hijo menor estaba en la parte de atrás del carro, y él ve venir una enferma mental, una ultra poseída demoníaca. Y él dice, mamá, agarró una piedra, la va a lanzar al carro. En eso el hermanito está parado afuera. Y las legiones de demonios dentro de esa persona enferma mental vienen encima del hermano. Yo me salgo inmediatamente del carro y empiezo a reprender. Y el reprender en lengua. El demonio me hablaba en lengua, pero corría, se montó en un lugar y tenía hierba, candela. Yo llegué hasta allá y me salió con un palo a golpearme. Y yo levantaba mis manos y reprendía y huía y huía y huía y corrió más de 20 metros. Y aquel hermano quedó impactado porque la loca, para hablar en un término más coloquial, pero la enferma, poseída de demonios, hablaba en lengua. Me contestaba en lengua. Entonces, a veces hay personas donde nos congregamos que son poseídas, no por el Santo Espíritu de Dios. No todo el que habla en lenguas son lenguas del orden celestial, porque recordemos que los demonios son ángeles caídos. ¿Caídos de dónde? Del cielo. Ellos son caídos del cielo y ellos son los dueños del segundo cielo y los dueños de esta tierra. Nosotros somos sus invasores, porque nosotros somos antorchas encendidas. Entonces ahí es donde el espíritu de discernimiento de espíritu debe estar activado. Yo he practicado, mis queridos hermanos, que el Espíritu de Dios es el garante del orden. Desde corta edad de mi vida, hace 42 años que empecé a caminar en este camino para la gloria y honra del Dios Todopoderoso, he aprendido que todo lo que traiga paz y traiga orden es de Dios. Otro día en una vigilia, llegamos a la vigilia mi esposo y yo en un campo y había una supuesta manifestación del Espíritu Santo. Pero la hermana que estaba tomada hacía como un caballo corcoviando. Las manos adelante, parada en lo que decimos 4, y corcoviaba como un caballo. Mi esposo se quedó impactado y de repente cayó al piso. Y nosotros estamos viendo de pocos metros. Y en lo que yo coloco mis pies a, no sé, una cuarta de su cabeza, se paró en el acto esa hermana. Nadie la tocó, nadie la llamó, nadie le reprendió, nadie le ordenó. Simple y llanamente solo coloqué el pie a una cuarta más o menos de su cabeza y se levantó como si nada. Yo quiero hacerle la pregunta al que quiere participar a partir de ahora. ¿Cree usted que en esa hermana estaba la manifestación del Espíritu Santo? No, claro que no. Claro que no. Sin embargo, todos los hermanos que estaban allí tenían rato, pues nosotros paramos el carro allá a cierta distancia y estábamos viendo que mi esposo quedó impactado con eso. Entonces, es muy importante, mi querida hermana, tener activo el don de discernimiento de espíritu. Creo que este es el más importante de todos. Por supuesto, la fe es importante, el de sanidad es importante, pero en el tiempo que nosotros vivimos, el más importante para mí es el discernimiento
de espíritu. ¿Por qué? Porque evita que caigamos en confusión y que seamos manipulados por aquellos espíritus engañadores que vienen a hacer posesión. Aquí está el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. En el don de lenguas ya hemos dejado claro que no todo el que dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que presenta una luz es buena y no todo el que habla en lenguas son lenguas celestes, son lenguas del orden celestial. Hay lenguas demoníacas, hay lenguas por ciencia, que son los idiomas, ¿verdad? Mi hijo, por ejemplo, es bilingüe y yo no, pero mi hijo puede hablar perfectamente inglés y entiende perfectamente el portugués y, por supuesto, su dominio el español. Alguien que habla en inglés delante de mi hijo, que no sabe que mi hijo es intérprete, que es bilingüe, a él no lo va a confundir, pero a mí sí. A mí me puede decir cualquier disparate, pero a mi hijo no, porque él lo entiende. En el hablar de lenguas, cuando alguien habla en lenguas, ayer precisamente venía un hermano para la casa y hablábamos mucho de este último de los 9, que es el de interpretación de lenguas. Ahí vincula mucho, mi querida hermano, lo que es las emociones. Hay gente que viene y dice, mira, yo tengo el don de interpretación de lengua. Y entonces fulano habla y dice, digo tal cosa, tal cosa. No, mi hermano, con todo respeto a los que están presentes, en mi humilde experiencia, he aprendido que los dones son del Espíritu Santo. He aprendido que Él es el que los entrega prestados o utiliza las vasijas que Él quiere cuando Él quiere. Con esto le quiero decir que el Espíritu de Dios va a permitir que usted y yo entendamos el mensaje en lengua cuando es necesario que tu carne lo entienda. No necesitas un intérprete, porque tu consolador, tu intérprete, es el Espíritu Santo de Dios. Porque Él estuvo desde el principio, era quien se paseaba cuando había desorden, fue quien vio la necesidad del orden. Se paseó con Elías, acompañó a Eliseo, acompañó a todos los profetas. Imagínate quién acompañó a Esteban cuando estaba siendo apedreado. ¿Quién le dio la fuerza a Esteban para soportar estar apedreado? ¿Quién acompañó a todos los profetas y a todos los discípulos? Y con cada uno su trato era puntual. Asimismo es con cada uno de nosotros. Cuando usted escuche a su lado a cualquier vasija hablando en lenguas, cuando el mensaje es para usted, créame que el Espíritu Santo le va a dar el entendimiento. Créame. Cuando no es para su carne, pero la persona está al lado y es una manifestación con orden, es una manifestación usted lo siente porque trae paz. La manifestación del Espíritu Santo no incomoda, trae paz. Créame que el Espíritu Santo está tratando con su espíritu. Y hay cosas que la carne no debe entender, no debe saber. Entonces debemos de no caer en aquellos que pueden ser instrumentos del mal para destruir nuestra fe. Porque hoy por hoy, y siempre, créame que ha sido desde el principio, el ser humano como tal no quiere pagar el precio.
Y el precio es el dolor, es el desierto, es el proceso. ¿Y es por qué? Porque si nosotros no tuviésemos proceso, no pudiéramos menguar a la carne, no pudiéramos reconocer cuánto necesitamos la presencia y la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Yo iba aquel día manejando y venía a mi mente si tuviera fe. Y entonces yo dije, Señor, entonces quedó escrito que nadie tiene fe, porque dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, le ordenaríamos al monte, a la montaña, vete al mar y obedecería. Entonces simplemente dice, si tuviera fe. Y es el versículo más usado para uno de los dones más importantes que puede ser bandera de la humanidad, que es la fe, la certeza de lo que no se ve. Entonces, si tuviera fe, Señor, no tenemos fe. Tenemos que ir por la fe. Tenemos que luchar por esa fe. Pero nosotros queremos carros nuevos, casas nuevas, queremos una cuenta muy abundante, los deleites de esta tierra, y eso solamente son frutos para la carne, para el deleite de la carne, y la carne quiere quedar en este plano terrenal ultra bendecida, sin dolor. Entonces es necesario pasar por el desierto, y es en el desierto o en el proceso donde usted se da cuenta que es como dice la Escritura, un vil, miserable, gusano, polvo que al polvo ha de volver, y que solamente el Espíritu de Dios nos puede consolar, fortalecer y sostener. No son nuestros los dones, son del Espíritu Santo. No son irrevocables al cuerpo, sino son del Espíritu para las vasijas que Él escoja cuando Él lo determine. Él puede usarte hoy para enseñar, para dar un consejo, pero mañana te puede usar para tocar a un enfermo y ser sanado. Pero recuerda, nosotros somos solo vasijas dispuestas a ser usadas por el Santo Espíritu de Dios, porque Él es 3 veces santo, porque Él es nuestro consolador, Él es nuestro guía, Él es nuestro consejero, Él es nuestra lámpara, Él es nuestro compañero. Y cuando nosotros, ayer hablaba con este hermano y le decía, nosotros no le damos el lugar al Espíritu Santo. Tenemos un grave problema. Es que hay corrientes solo Padre, solo Hijo o solo Espíritu, o contraria totalmente a eso, corrientes solo idólatra a hechizos y ocultismo. La humanidad tiene una necesidad de fe. Y el sistema humano busca todas las herramientas para apartarte del Santo Espíritu de Dios. Intimar con el Espíritu de Dios es entregar todas tus fuerzas y creer que Él está a tu lado y que el Santo Espíritu de Dios, porque el Padre se paseaba en el Espíritu al principio, creó y ordenó todo, diseñó todo. El Hijo trajo la obediencia manifiesta en carne, por obediencia. ¿Y quién lo acompañaba? El Espíritu de Dios. Y Él dijo, es necesario que yo me vaya para enviarles y dejarles al Consolador, que es el Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu Santo de Dios. Entonces, es aquella manifestación de paz, para concluir, es aquella manifestación de paz, aquella manifestación de amor, aquella manifestación de fuerza sobrenatural que está dentro de ti, pero que tú no lo ves, porque solo es el Santo Espíritu de Dios
que es dueño de los 9 dones más resaltantes espiritualmente y que los va a activar en el momento que sea necesario. Por eso que el verdadero avivamiento no se trata de multitudes, de grandes congregaciones, ni de grandes milagros, porque escrito está que al final del tiempo y cuando lleguemos a la presencia del Señor en Mateo 7, 21 al 23, dicen, y en aquel tiempo me dirán, Señor, Señor, y en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos demonios fuera. Y Él les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Fíjate que ellos no dicen en nombre del Santo Espíritu, sino dicen tu nombre. En el nombre de Dios manipulan la humanidad. ¿Quiénes? Los demonios, que son los dueños de esta tierra. ¿Qué fue lo que se le ofreció a Jesús? Los reinos de esta tierra si él adoraba al maligno. Ellos son los dueños. Nosotros en esta tierra estamos de paso, mis queridos hermanos. La manifestación de los dones del Espíritu Santo están presentes en cada uno de los elegidos. No es suyo que usted oró 10 veces por 10 enfermos y se sanaron. No es propiedad suya el don de sanación. Es usted una vasija dispuesta para los 9 dones del Espíritu manifestados en su vida, según sea la necesidad, para edificar a otros, para mostrar el poder de Dios en otros, para exaltar al Altísimo en otros. Y cada uno de nosotros es una antorcha encendida en el tiempo que el Espíritu Santo de Dios está autorizado para acompañarnos hasta el día de nuestra partida de esta tierra. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien desea participar? Voy a cerrar el micrófono para que participe. Bienvenido. Cierro diciéndole que es usted una vasija, es usted un instrumento dispuesto para que el Santo Espíritu de Dios se manifieste para la gloria y honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenos días, Amén. pastora Amén, Carmen. amén. Amén. De verdad que Vamos. escuché detenidamente lo de los dones y es muy interesante. Y me llama mucho la atención cuando usted dice que el Espíritu Santo es el garante del orden. Porque de verdad a veces hemos ido, incluso en nuestras propias congregaciones se ve ese tipo como que de desorden y a veces choca con el espíritu de uno. Y con respecto al don de lenguas, que es el don que más, que la gente empieza a hablar en lengua, como que a presionar a las personas en hablar en lengua, como que se te va a activar ahorita. Y cuando usted habla, no es el hombre, no soy yo la que da una instrucción a una persona para que el don se active, es el Espíritu Santo, que si lo necesita es el que lo va a activar. Y esto me lleva a que una vez yo estando en la cocina, porque yo siempre comento que el Espíritu Santo me habla cuando estoy en la pasaje donde Pablo le decía, ni a que hablen lenguas angelicales, si no tienen amor, es como címbalo que resuena. Y yo en el espíritu sentí que eso fue un sarcasmo. Esto era como decir, es como cuando uno le dice a una persona que aunque te vistas de seda, mona te quedas. O sea, ni que te vistas, ni que te disfraces, ni que digas, y vas a seguir siendo igualito. O sea, si hables lo que hables. O sea, tú puedes hablar esa lengua que supuestamente es angelical, pero eso es un tímbalo que resuena porque no tienes el amor. O sea, no es nada del Espíritu Santo. Y yo lo que pude, o sea, yo sentí que fue sarcástico cuando le estaba hablando a los corintios, o sea, le estaba diciendo, mira, qué lengua ni qué lengua, o sea, entendí que decía que hablar ese, que puede ser que haya una lengua celestial, pero que no sea, si puedes decir que estás hablando en lenguas angelicales, pero si no tienes amor, de nada te sirve.
Y con respecto a lo que usted compartió, yo lo que entendí es que en nosotros se puede activar los 9 dones en cualquier momento, cuando el Señor los necesite. O sea, no puedo decir que yo tengo un don específico desarrollado, sino que en el momento que Dios necesite para activar el don de sanidad, lo va a activar. Si cuando se necesite una interpretación, él va a activar el don de la interpretación. O sea, que no es algo mío. No es que yo puedo decir, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de hablar en lengua, yo tengo el don de obrar en milagros. No, sino que si el Señor me necesita en un momento determinado, yo puedo ser ese instrumento para obrar un milagro. Y muchas veces escuchamos, es que yo lo tengo, yo lo tengo, yo lo tengo. O sea, nosotros no tenemos nada. En realidad no tenemos nada. No somos nada. Simplemente somos un instrumento para que en el momento determinado el Señor nos use. Y eso es lo que debemos de tener claro para que se pueda manifestar o activar el don en nosotros. Porque a veces nos cohibimos y que, ay no, yo no tengo, ¿será que yo tengo este don? No, no es que nosotros no tenemos, es que Él se va a activar cuando el Espíritu Santo, dentro de su orden y dentro del propósito de Dios, se active. Eso es lo que yo pude, o lo que el Espíritu Santo a través de usted me ministró en esta mañana. Y quería saber, o sea, que la pregunta en realidad sería si estoy correcta en mi pensamiento, lo que el Señor me ministró, porque eso es lo que entendí, de verdad que trajo paz a mi corazón. Porque a veces nos sentimos poquito delante de tanta gente que dice, es que yo no tengo. Entonces a veces está usted en la iglesia y escucha que está en una oración y empieza la gente a rabacanta, y con un griterío que no deja ni siquiera, que lo saca uno de foco. Y uno dice, ay Dios mío, ¿será que yo estoy tan mal, pero yo no siento esto? Entonces empieza como una lucha y el Espíritu Santo dice, no, eso no es correcto, eso no es correcto, esto es esto y esto. Y me dice, ¿será yo el que está mal? A veces uno duda porque otro, y resulta que es que eso es lo que está abundando, eso es lo que es moda, por llamarlo de alguna manera. Entonces, moda, todo el mundo habla en lengua. Entonces yo te pongo la mano y empiezas tú a hablar en lengua. Y yo. Y a veces entonces habla uno en lengua y otro por allá interpreta. Yo no sé si es que en último momento, como estoy en el day de discernimiento e interpretación, el Señor está activando esa área, ya uno llega y dice, esto está raro. Esta gente empujando al otro para que se caiga, ¿qué es eso? Entonces, de verdad que es importante esta parte de lo que es los dones espirituales, porque nos aclara a nosotros que ya tenemos algo de tiempo en el Señor y que ya el mismo Espíritu Santo, porque como usted dice, es como que te va llevando y te va mostrando y empieza como que a inquietar, a incomodar el nidito. Empieza como que a apoyar, tú dices, ay Señor, pero ¿será que estoy mal? Entonces cuando viene, no, es que ya tú me quieres revelar y me quieres mostrar. Y uno tiene que estar con el oído y la visión como el águila así viendo y orándole al Espíritu Santo, Señor, conéctame con las personas, conéctame con la verdad. Con lo correcto. Así como usted dice, para no ser manipulado. Y ese don de discernimiento, estoy de acuerdo con usted, que es el más importante en este tiempo, porque este es el tiempo donde va a abundar el engaño, que aún los escogidos y elegidos podemos ser engañados. Entonces debemos estar conectados con la fuente, con el Espíritu Santo, que es nuestro ayudador, nuestro consolador y el que nos lleva a toda verdad. Bueno, Dios le bendiga, Pastora Carmen, y de verdad, gracias por ser hoy ese instrumento de esta enseñanza tan poderosa que el Espíritu Santo en estos 40 días ha querido ministrar a su pueblo para poder estar apercibido en estos tiempos que son difíciles. Bendiciones. Amén, amén, qué bueno. Fíjate, Carmen, por dónde nos lleva el Señor. Primero nos llevó a conocerlo, ¿verdad? Luego nos llevó a caminando con Él. Y ahora nos está mandando a esa manifestación, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros hablemos la verdad. Y lamentablemente estas cosas no se dicen. Anoche me pasó algo tan hermoso con mi esposo, pero tan hermoso. Luego se les voy a contar la experiencia porque a raíz de eso, Dios me llevó a otro nivel.
Y yo dije, porque yo venía hablándole y diciéndole al Señor que me diera lo que yo voy a hacer para el año que viene. Y por medio de mi esposo, Dios me habló. Impresionante. Fue demasiado bonito. Y eso que vamos a hacer, eso no lo hacen las iglesias. No lo hacen. Hay mucho tabú. Nosotros queremos tener a las ovejas que digan me, más nada. Nosotros no queremos al que ruge. No, eso no nos conviene. A nosotros nos conviene es el... Eso es lo que está pasando. Gloria a Dios. Te amo, Carmen, tan bella. Dios, estás invitada nuevamente para otro programa, para otra palabra, porque esta quedó. La abrazamos. ¿Quién más? Una de las cosas que hablamos fue la obediencia. Y se habló que cuando cada pastor terminara de predicar, todos pusieran sus camaritas para que el pastor que estaba predicando viera que habíamos personas escuchando la palabra y que esa palabra caló en nuestras vidas, que esa palabra hizo un efecto y que cada uno iba a dar su opinión. ¿Qué hizo Dios con esa palabra? Gracias, Rocío, gracias a todos los que se están conectando. Y aparte de eso, también, pastora Carmen, cada pastor da un reto, una tarea la cual nosotros estamos plasmando en un cuaderno íntimo con el Espíritu Santo, ¿ok? En ese cuaderno estamos plasmando cada reto, cada tarea que él, por medio de cada pastor que se presenta, nos dice, hagan tal cosa, revísense, vean qué es lo que a ustedes le hace falta, no lo van a exhibir, es algo muy íntimo, por eso se dice, es un cuaderno íntimo de cada uno de nosotros. Te pregunto, amada, ¿cuál sería esa tarea, ese reto que tú hoy nos mandas a realizar? Y bendiciones. Bueno, voy a leerles aquí rapidito. Este estudio tiene una pregunta puntual y dice, hablamos de los dones del Espíritu, ¿no? Y entre ellos, pues hablamos de la fe, hablamos de los milagros, la sanidad, el don de lengua, hablamos de la sabiduría, la enseñanza. Y la pregunta puntual, ¿cuál es el don mayor? ¿Y cuál es su importancia? De todos los dones, ¿cuál sería el don mayor y cuál sería su importancia? ¿Verdad? Muy Y bueno. esa es la pregunta para ti, ¿cuál es el don mayor? Según la Escritura, el mayor es el amor, ¿sí? ¿Verdad? Pero para nosotros, como decía la hermana que la ministró del orden, que me ha ministrado a mí toda mi vida, yo siempre he dicho que el Espíritu de Dios es un espíritu de orden. Y yo recuerdo que en estos días venía el domingo, el viernes le di la cola a alguien. Yo estoy presentando un problema de ceguera por la diabetes, ¿no? Y entonces ahora me cuesta mucho el enfoque, más de 1,5 metros, 2 metros. Entonces, en la congregación, mientras yo estuve muy enferma, pasé 4 meses en proceso y se endemonió alguien. Yo no sabía, ¿no? Entonces nos llaman el domingo antepasado y dicen, mira, necesitamos que capitanees la intercesión del viernes del culto de milagros. Necesitamos que tú y tu esposo capitaneen la intercesión. Bueno, está bien, amén, le digo yo, ¿no? El viernes estábamos ahí y yo con mi dificultad, pero fíjate lo que es lo espiritual y lo natural. Con mi dificultad visual natural, no veo más, no determino bien después de 2 metros, ¿verdad? Pero yo vi pasar un personaje y sentí estar allí, pero en la madrugada yo soñé que yo iba a un lugar con mi esposo y que venía una gran anaconda
muy grandísima, pero yo la agarraba en estos dos dedos, el dedo índice y el dedo pulgar, ¿verdad? El gordo y el siguiente, ¿no? Y entonces que yo le decía, te va a comer cualquiera, pero aquí te vas a quedar. Y en el mismo sueño yo me impactaba porque era una gran anaconda. ¿Cómo yo la podía dominar en es tan sencillo y tan simple? Con esto, Carmen. Con esto sí. Entonces yo llegué y dije, bueno, vi el muchacho, yo vi que en él paseaba legiones y algo oscuro, negro, lo cargaba y me marqué el territorio y ahí me quedé detrás sin aspavientos, sin andar reprendiendo, ni ven para liberarte, nada de eso. Yo no creo en eso, porque el que obra es el Espíritu de Dios. Y los demonios lo que quieren es hacer show para llevarse la gracia y la distracción. Dios anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, no exorcistas ni manipuladores de eventos. Al rato viene Repite, Carmen. ¿Dios anda qué? Escuchen. Dios anda en búsqueda, ¿verdad? De verdaderos adoradores. Y resalta esto, adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Fíjate que Amén. el principio de la enseñanza que el Señor me ha entregado es enseña lo natural, porque eso es lo que llamamos verdad, para que la gente pueda entender lo espiritual, que es lo que no se ve, que es lo que no es verdad, porque no es tangible. Entonces, al rato viene la pastora principal y me dice, cuéntame, Carmen, ¿cómo va la cosa? Le digo, pues todo bien, solo que aquel muchacho de la gorra blanca, tal, y ella se quedó, es una pastora joven, ¿no? Y se quedó así impactada y me dijo, ay, ese fue el que se endemonizó la otra vez. A mí me causó risa, porque bueno, yo siento que en sus emociones ella se impactó, que sin yo haber estado presente, sin saber quién era, el espíritu de discernimiento me mostró quién era. Y que no tenía que andar haciendo espavientos, sino sentarme ahí. Y yo le dije a mi esposo, tú como hombre, como autoridad, ahora te vas a sentar disimuladamente detrás de él y le vas a ordenar en tu mente a todo espíritu que se sujeta y se va a lugares secos y sin reposo. Tú no lo vas a tocar, no vas a orar por él, no vas a hacer espaviento, nada. Desde detrás. Sí, mi esposo rodeó, dio la vuelta, al rato fue y se sentó. El muchacho no se paraba, no aplaudía, no hacía nada. Después yo fui, me le puse a un lado y empecé solamente a vigilarlo. Y en mi mente, con la sangre del cordero, me cubro, Señor, y cubro este ambiente. Con orden, con el orden de tu Santo Espíritu. Mire, el muchacho salió derechito. Se fue solito, derechito, y no hubo ni una manifestación, pero ya había venido y se las había hecho. Entonces es necesario entender que nosotros no somos exorcistas y que no somos instrumentos para quitarle el exalte a Dios y dárselo a los demonios. Porque cuando un demonio usted empieza, ¿y cómo te llamas? Pedro, ¿y qué estás haciendo aquí, Pedro? Ah, bueno, yo vine porque tal, 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 tal. Usted se convierte en un chismoso más y cae en el juego de esos demonios que vienen a crear un centro de atracción. Muchas serán mentiras, otras serán verdades para dejar en ridículo a quien toma a esa puerta abierta, pero nosotros no debemos permitir que ellos hagan shows. Porque en Lucas 4 el Señor Jesús le dijo, enmudece y fuera. Amén, así es. Entonces nosotros tenemos que, en esta enseñanza de todos estos dones, vamos a sacar el amor, porque sabemos que el amor, dice la Biblia, que es el más importante. Pero vamos a sacar de estos, la hermana que participó, dio para mí en el clavo, ¿verdad? Porque estamos en tiempos de engaño. Entonces, para mí su respuesta es muy acertada, pero cada uno tiene, según la revelación del Espíritu Santo y la necesidad de que entendimiento de cada uno, cuál es el don más importante.
Ok. Bueno, ya ¿Cuál es el tienen la tarea. ¿Cuál es Tienen el la mayor? tarea. Ujú. ¿Cuál es el mayor y cuál es el más importante? Y nada, mis hermanas, lo que nosotros, el Señor nos entrega, las iglesias no lo quieren recibir. Yo hablaba con Seleni cuando la conocí, que el Señor me permitió, que gloria a Dios por tu vida y por ese enlace tan hermoso que hemos tenido, Sí, que el esa Señor me entregó comunidad. Sí, tan linda. eh, este diseño que el Señor me entregó hace más de 3 años. La gente no lo quiere agarrar porque lo que quieren es mover emociones. Mm. Y yo te dije, tranquila, mira. ¿Qué te dije, Carmen? Todo tiene su tiempo, Todo tranquila. tiene su tiempo, sí, señor. Qué lindo, qué lindo. Y sin embargo, teníamos días que no nos hablábamos y, yo llegué y toqué, voy a tocar a Carmen porque quiero que Carmen dé una palabra y empezamos a hablar y después al final fue que le hablé de lo que íbamos a hacer y tuvimos esa comunicación tan bonita. Le digo, Carmen, sabes que estoy componiendo unas canciones, te voy a pasar una para que la escuche. Y eso fue bonito porque cuando le mando una de las canciones, ella me dijo, wow, Selene, el Señor en este tiempo anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y yo dije, gloria a Dios, no estoy equivocada, Señor. Esta es una confirmación de lo que tú me has dicho en este tiempo, ¿verdad? Que lo adoremos, que lo adoremos, que lo adoremos, que no dejemos de adorarle en todo momento, constantemente, y no que le cantemos, porque la gente lo que anda buscando es un cantante que resuene, que lo haga vibrar, que lo haga bailar, que lo haga... No, Dios no anda buscando eso. Qué bonito, Carmen, gracias, mi amor, te amo mucho. Bueno, vamos a continuar, quiero seguir escuchando. Si hay alguien que se tiene que ir a trabajar y diga, levante la manito para darle el pase primero. Sí, Fabiola, ¿tienes que pastora, ir a trabajar? aquí estoy. Sí, Sí, buenos días, pastora, ¿cómo está? Bendiciones. Bien, mi amor. Mm, Mire, me llamó mucho la atención lo que acaba de decir ahorita la hermana, la pastora, porque en estos días, en verdad, desde hace tiempo yo tenía esa inquietud. Cuando uno ve ese tipo de manifestaciones extrañas, porque a veces uno las ve extrañas, porque no le da como que la paz, pues lo que estaba diciendo mi hermana Rocío también. Uno ve como que mucho desorden. Y hay gente que a veces dice, no, que tú tienes que echar fuera, que tú tienes que hablar, que tú tienes que esto, que tú tienes. Y yo decía, ¿será que si uno dice algo en la mente no le harán caso a uno? Y yo a veces me ponía, ¿verdad? O yo veo algo extraño y yo comienzo, bueno, yo ato a todo este demonio que quiera venir a interrumpir, pero lo digo en mi mente y yo dije, bueno, no sé si hará efecto o no lo hará, pero yo considero que sí debe de hacer algo. Y entonces me llamó la atención cuando la pastora comenta sobre el muchacho, pues, de que ellos se le sientan sin necesidad de tocar, porque uno a veces no necesita tocar a la persona, ni tampoco tú necesitas pegar 4 gritos para que te hagan caso, porque el Señor en ningún momento cuando Él expulsó los demonios al ganadero, Él no gritó. Cuando le dijo a la mujer que tenía la joroba, tampoco le gritó, porque en lo que se lee en la palabra, Él lo hizo pausado. Entonces, ¿por qué nosotros a veces tenemos que hacer espaviento? Porque nos Y gusta un como show. dijo la pastora también, que a eso mismo yo lo veo como un show. Entonces, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú estás ahí? ¿Quién te mandó? ¿Qué esto? Yo digo que no necesitamos ese tipo de cosas porque hay mucha gente, al no tener conocimiento, se va de la iglesia. Dice, bueno, esto es un show más, esto es una locura, esto, y no les gusta. Entonces a veces no entendemos, no somos entendidos. Pensamos que mientras más gritamos, más poder o más nos van a hacer más caso. No, mentira. Es un desorden lo que hay. Por eso es que a veces cuando yo veo ese tipo de cosas digo, no, aquí no está el Espíritu Santo, en verdad que no.
Eso es un desorden. Amén. Gracias, Yubitsai. Fabiola, ¿tú querías hablar, mi bella? Fabi. El verdadero avivamiento está en creer, confiar y esperar en el Dios Todopoderoso y sus tiempos, viviendo un día a la vez. Amén, amén. ¿Quién más quiere participar? Buenos días, pastora, bendiciones. Repetir otra vez de nuevo lo del avivamiento, por favor. El verdadero avivamiento, esto me lo dio el Señor en un sueño. El verdadero avivamiento es creer, confiar, esperar en Dios y sus tiempos, viviendo un día a la vez. Un día a la vez, porque según Lamentaciones, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Entonces, cada mañana trae sus propias bendiciones y sus propias dificultades, pero trae sus propios desafíos. Entonces, no te trata el avivamiento de grandes multitudes ni de shows, trata de creer, confiar y esperar en Dios, viviendo un día a la vez. Douglas. Buenos días, pastora, bendiciones para todos. Ajá. ¿Se oye? Sí. Perfecto. Bueno, bendigo la vida de la pastora Carmen. Un tema maravilloso, de verdad que muy claro, muy conciso. Y es importante en estos tiempos, fíjese que ella manifestaba pues el Espíritu a través de ella, que fue el instrumento que utilizó. Me llamó mucho la atención cuando ella menciona que la manifestación del Espíritu Santo no incomoda, trae paz, y ciertamente a veces nosotros queremos como que actuar, pero actuamos no en lo espiritual, actuamos en la carne aún. Vemos en las congregaciones personas, pues, y lo comentaba la pastora Rocío y la líder Yubisay, que a veces más que una manifestación es como un espectáculo. Y el discernimiento pues tiene que activarse. Y uno, por lo menos en mi caso, que tengo poco tiempo, y lo manifestaba la líder Yubisay, una persona que venga entrando y se consigue con un espectáculo de esta magnitud, o sea, va a decir que es esto. Y a veces muchas personas manifiestan, oye, pero fíjate, e incluso en una prédica. En una prédica no tenemos pues a veces el dominio propio. Hablo del dominio propio y yo sé que Jesús en sus momentos él tuvo que hacer el llamado de atención a sus discípulos y a quien le predicaba, pero no todo el tiempo nosotros vamos a estar predicando. Por lo menos a mí me ha tocado predicar para la gloria de Dios, y mis prédicas son muy sobrias, pues, porque yo pienso que si somos esas vasijas que ella lo manifestaba, donde se debe manifestar el Espíritu Santo, y si el Espíritu Santo consuela, si el Espíritu Santo nos arrulla, si el Espíritu Santo es nuestro ayudador, pienso pues que nosotros debemos actuar de esa misma manera en todo lo que hacemos. Porque si es amor, entonces, ¿dónde está el amor? Si yo estoy en el púlpito y una gente que venga llegando y me oye que no sé qué más, y alterado allí, o sea, ahí no estoy mostrando el amor de Cristo,
el amor del Espíritu Santo. Y es maravilloso porque nosotros debemos ser humildes, porque Dios nos da un talento, pero ¿dónde está la humildad? Es como que yo diga, no, yo soy el mejor compositor. No, yo siempre he dicho que yo simplemente estoy administrando un don que me dio el Señor y que cuando yo me vaya eso vuelve a Él me lo prestó mientras yo esté aquí con aliento de vida. Y yo pienso que en uno como testigo, en uno como seguidor, en uno como la lámpara, es eso, debe prevalecer en la humildad porque Jesús fue humilde y por humildad él cumplió el propósito con el que fue enviado a la tierra. Porque él tenía el poder y le dijeron, si tienes el poder, sí, pero él cumplió la voluntad por el cual fue enviado. Y a veces no, entonces, a veces en nosotros hay altivez, hay vanagloria. No, yo soy el que mejor. No, usted no es nadie si Dios no se Ujú. manifiesta a través de usted. Aleluya, así es. Usted es una simple creación del Señor que le ha placido colocar en usted unos talentos. Sépalo administrar. Porque usted está al frente, a usted le dan un carro y usted no lo cuida, va a llegar un momento en que le van a decir, epa, deme mi carro porque usted me lo va a acabar. Así es el Señor cuando nos entrega algo. Debemos ser un cultivador de lo que el Señor nos entrega. Gracias, Douglas, qué bello. Sally, Buenos días, bendiciones, Pastora Carmen. De verdad que hermosa palabra. Wow, me dejó muy satisfecha, sobre todo con las dudas que yo tenía sobre este tema. Yo tengo apenas 4 años, ¿no? Y desde que acepté a Cristo, había leído sobre los dones. Y yo sí decía, bueno, ¿qué don tengo yo? Y siempre me preguntaba, ¿qué don tengo yo? ¿Qué don tengo yo? ¿No? Entonces, a pesar de que eh, otra profeta me había dicho más o menos qué don tenía, pero no sé si es que no lo creí en ese momento o no lo sentí así porque quizás no había, o sea, no me lo había confirmado el Señor, ¿no? Entonces, siempre tenía ese tema ahí en duda. Después de un tiempo me olvidé del tema y no volví a preguntarle al Señor que no tengo yo, o sea, dejé eso así. Y yo, bueno, como que dice, me olvido de los dones, ¿no? Y bueno, escuchando hoy en día a usted decir ay, que es la manifestación del Espíritu Santo y que es cuando el Espíritu Santo quiere usarte en ese momento para cualquier don. Wow, eso fue impresionante para mí porque yo, ahora me deja ahora con esa tranquilidad y esa quietud en mí que digo, o sea, el don no es mío, el don es del Señor y Él me va a usar en el momento en que Él así le plazca. Para, para cualquier don, en cualquier momento que a Él le plazca. De verdad que me abre, como que dice, la cabeza. Me da mucho satisfacción eso por ahí, ¿no? Y lo otro que sí yo había leído mucho en Corintios 13 sobre la eminencia del amor, y dice eso, pues que si tenemos un don de ciencia y no tenemos amor, nada somos. O sea, también entendí que primero es el amor, ¿no? Que primeramente para el prójimo es el amor. Y de verdad que es muy lindo todo este tema. Y bueno, lo otro que tenía mucho en duda, que yo sí decía, no, eso no es lengua.
esos pastores o profetas que yo escucho, que uno escucha y empiezan a hablar una broma ahí rara, que o sea, ¡ay! Terminan diciendo unas cosas ahí raras. Yo decía entre mí, eso no es lengua. O sea, no sé si estoy en lo cierto. Ellos, Lengua, o sea, discúlpame, lengua sí es. Lo que no es manifestación del Espíritu Santo. Porque lo del Espíritu Santo trae paz y se caracteriza con orden. Todo lo que venga con desorden viene producto de la desobediencia. que sí, he escuchado a esos pastores que empiezan a hablar y de repente sacan unas palabras ahí extrañas y yo me quedo así, yo como, no sé, eso no me da paz ni me da tranquilidad escuchar esas palabras en ese momento, ¿no? Y siempre lo he puesto también en duda. No me parece que ese sea el don de lenguas propiamente dicho. Y lo otro es que en la iglesia donde yo me congrego como tal, no creen en el don de lengua. Ellos dicen que la manifestación que hubo en el Pentecostés fue que el Espíritu Santo le dio idiomas para que ellos hablaran en los idiomas de los que estaban allí presentes. Entonces, ellos se basan en eso y no creen como tal en el don de lenguas como tal. Pero bueno, ya con el mensaje suyo es bastante claro. Amén, Sally. Gracias, mi amor. Mami Carmen, Y sigue avanzando grandemente. Ángela. Bueno, solo bendecir a la pastora Carmen, qué bella, Dios te bendiga. Dios es un Dios de orden, definitivamente. Y cuando el Espíritu Santo de verdad está sobre nosotros, podemos entender todo eso. A que si algo comienza el desorden, ya el Espíritu Santo te está como prendiendo la lucecita roja, ¿no? Del semáforo. Ujú. Ey, ¿qué pasa aquí? En una oportunidad me invitaron a un congreso de jóvenes y se presentó un muchacho muy eufórico, oye, pero es que yo no podía soportar las cosas que él hablaba, porque me parecía todo un show. Yo decía, Señor, ten misericordia y toma el control, enséñalo, porque ahorita las iglesias lamentablemente están en eso, Ujú. en el show, en el protocolo. Hay más protocolo que presencia de Espíritu Santo. Así es. Entonces, nada, estamos en los últimos tiempos y de verdad que necesitamos más prédicas con ese contexto, ¿no? Con esa dirección de Ujú. despertar, de enseñar, de activar, porque necesitamos mantenernos en este tiempo avivados, porque estamos en tiempo peligroso, definitivamente. Te bendigo, Pastora Carmen. Amén, mami, amén. ¿Quién más, pastora Alexandra? Alexandra, ¿estás por allí? Carmen, Zuleima, Amén. Estoy por aquí.
Bueno, Pastora Carmen, Dios la guarde y la bendiga mucho. De verdad que escuchando la palabra, creo en la parte de todos los dones, ¿verdad? El discernimiento de espíritu. Una vez que conozcamos al Espíritu Santo, caminemos con Él, Él se va a manifestar, porque los dones están allí. Ellos necesitan que nosotros en comunión y por la unción del Espíritu Santo, tema que lo tocábamos ayer, y el Espíritu de Jehová decía, nos ha ungido con esa unción fresca, con ese aceite que procede del Espíritu Santo, tener el discernimiento en el Espíritu para conocerlo, porque escrito está, cree que Dios es uno, los demonios también lo saben y tiemblan. ¿Ves? Entonces, desde allí, claro, el amor también, el amor es, sin amor pues nada somos. Pero, lo dijo Rocío, lo dijo usted, la hermana Ángela, activos en el discernimiento en el espíritu, perseverando, velando y orando en ello. Eso quería comentar. Gracias. Gracias, pastora. Gracias a todos por conectarse. ¿Qué me faltó, Carmen? Sí, aquí estoy, presente. Lo que pasa es que estaba en el reloj de oración. Le doy gracias al Señor por esta prédica de la pastora Carmen. Te bendigo, pastora. Ha sido esencial la prédica de esta mañana, porque lo que decía la hermana Rocío, muchas veces uno está en una iglesia y ve manifestaciones que más bien a uno le molestan, porque uno se da cuenta cuando es el espíritu, como lo decía usted, o cuando es la carne de la persona, cuando es el emocionalismo, porque eso abunda mucho en las iglesias, el emocionalismo. Y la gente cree, ay, me la supe toda. Pero una persona que está en el espíritu sabe cuándo tiene que hacer las cosas, ¿verdad? Le doy gracias al Señor porque en estos 40 días hemos podido experimentar y aprender lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Estaba leyendo que en 2 Corintios 3:17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor es el que nos da esa libertad, pero como usted decía, cuando es el Señor te habla a ti, pero uno siente el Espíritu. Uno dice, sí, esto fue del Espíritu. Porque hay mucha gente que lo que quieren es adivinar. Pero gracias al Señor por ese discernimiento que el Espíritu Santo nos da muchas veces. A mí me pasó en una ocasión que una vez fuimos invitados a una iglesia y eran pastores americanos. Yo no sabía, bueno, ni sé papa de inglés. Ellos hablaban, había un traductor, pero en ese momento el traductor como que se cayó, no sé qué le pasó. Pero yo escuché y entendí
toda la prédica perfectamente en inglés. Si estaba el traductor, bien, pero yo entendía clarito como que si yo hubiese hablado inglés. Y me ministró de una manera tal que yo dije, esto fue el Espíritu. Porque yo nada, ni papa, ni buenos días sabía yo decir. Pero el Señor que conoce y discierne todos los corazones es el que sabe. El Espíritu Santo es el que da ese testimonio en nuestras vidas. Y gracias, Pastora Carmen, porque hoy, una vez más, otro que es predicador que entra aquí y que parece que nos abre esos ojos, se nos caen muchas escamas, se nos caen muchas cosas de lo que uno estaba acostumbrado a, a ver desde un púlpito. Gracias, Dios la bendiga, Dios le continúe dando sabiduría, entendimiento y salud, que muchas veces, a veces no oramos por eso, pero necesitamos orar por la salud de cada uno Amén. Así es. para que el Señor la continúe bendiciendo y utilizando para que sea ese vaso que el Señor va a llenar cada día de ese vino nuevo. Amén. Amén. Gracias, Carmen. Dios te bendiga. Bueno, vamos a despedir. Ángela, ¿puedes orar por la pastora? Amén. Señor, en esta hora queremos agradecerte tu amor, tu bondad, tu misericordia, Padre, como dice la palabra, que son nuevas cada mañana, Señor. Queremos darte el honor y la gloria, Señor, porque cada día, Padre, tú te preocupas, Señor, por abrir nuestros ojos, por enseñarnos, por formarnos, Padre. Gracias. Coloco en tus manos, Padre amado, a la hermana Carmen, a esta pastora, Señor. Síguela usando, Padre. Síguela bendiciendo, Señor. Trae sanidad. Que esa diabetes, Señor, sea sanada de su cuerpo, Padre, en el nombre de Jesús, porque no le pertenece, por el poder de tu palabra, Señor. Que la sangre del Cordero inmolado, Señor, que se derramó en esa cruz, Padre, traiga sanidad a su cuerpo, a sus órganos, a sus células, Padre, sanándola, Padre, por el poder de tu sangre, por el poder de tu palabra. Bendice su familia, bendice su hogar, bendice su matrimonio, Señor, sus bienes, y síguela usando, Padre, para abrir los ojos, Señor, para traer entendimiento, para traer sabiduría, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús. Que esta carrera, Señor, sea, Padre, guiada por ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Guárdala, bendícela y sigue, Señor, ministrando a su vida, Padre amado. En el nombre de Jesús, que su ministerio, Señor, sea productivo y lleno, Señor, de tu presencia, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, bendice este ministerio, bendice a cada participante, que tengan un día productivo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias por tu amor, por tu bondad y por tu inmensa misericordia, Padre Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, Carmen, Dios te Gracias. bendiga. Gracias nuevamente. Hasta mañana. Pastora Zuleima,